como les comentaba, bueno, listo, la idea de hoy es terminar eso y obviamente pues si tienen alguna pregunta, alguna situación con esta clase, me van comentando, listo. Yo voy a empezar a montar las notas pues al campus, ya que tenemos varias, digámoslo, pues ya notas muy completadas, ¿sí? Eh, entonces, para que no tengan, como quien dice, susto de que esas notas no les vaya a aparecer, no, como quien dice, ves, como semestre anda como raro, pues todavía, y obviamente para nosotros más, pues hombre, todavía pues tengo las notas en virtual, entonces no las he montado a campus, pero bueno, sabemos más o menos qué notas hemos sacado. Entre esas relaciones, pues tenemos esta mensalismo. Amensalismo básicamente es una relación negativa para uno de ellos, ¿cierto? Para uno de los organismos y es, digámoslo, como les comentaba, o sea, me importa un culo o sea, de calidad cero, o sea, de valor cero para uno de los otros organismos, ¿cierto? Entonces vemos que el amensalismo puede ser, o sea, básicamente lo vemos mucho en estas relaciones de los antibióticos, o como se descubrieron los antibióticos en cierta forma, donde este honguito, el penicillium, producía una sustancia que pues él normalmente la genera y esta sustancia pues el señor Pasteur descubrió, perdón, el señor Alexander Fleming descubrió que era pues que era antibiótico, o sea, que podía ayudar para eliminar algunos hongos y bacterias que aquejaban a la población en ese momento, ¿cierto? Entonces, con este descubrimiento, pues nos adentramos un poco a esto de la alelopatía, ¿cierto? Es decir, o sea, todos esos exudados o muchos productos, entre comillas, que generan algunas plantas que pueden ayudar o eh, perjudicar a, veíamos varios Profe, qué ejemplos pena. y entre ellos, Ahí sí se le está hola, tildando. No bueno, me no, entonces sin disculpa que cámara, le... todo bien, entonces vamos sin cámara, listo, o sea, por lo menos para que sepan que no es alguien diferente dando la clase, listo. Entonces, eh, desconecto aquí, todo bien. Teníamos estos, los donadores, que son aquellos organismos planta que generan a estos metabolitos y que muchas veces pues se pueden o se han usado como elementos dentro de los huertos, ¿cierto? De la agricultura, sí, hablábamos un poco de esto, de los chanclazos de mi abuela, de cómo me regañaba porque le combinaba las papas y las cebollas y vamos a saber que pues más o menos, no sé qué metabolitos eran, pero en teoría sería por ciertas alelopatías que tienen estas dos plantas pues, en este caso se perjudican las unas a las otras, ¿cierto? Seguramente tiene que ver con las bacterias, bueno, es muy raro. Esto no se los había mostrado, pero esto es algo que encontré ayer buscando maricadas para eso. ¿Qué es esto? La milpa mexicana es un tipo de alelopatía, pero ya ancestral, es decir, ya está como mi abuelita, pues que la cebolla y la papa no combinaba, pero esto prácticamente lo han hecho durante cientos de años, inclusive pues en época precolombina, pues tienen evidencias que se aplicaba esta, digámoslo, esta forma de agricultura. ¿En qué consiste? Vea, son tres cosas, maíz, frijol y calabaza, ¿cierto? Estas cosas, estas tres cosas son originarias de México, ¿cierto? El maíz, o sea, su origen geográfico, biogeográfico, es el México, ¿cierto? El maíz actualmente pues es un montón de entrecruzamientos, pero realmente lo que hacen muchos mexicanos y muchas se han aplicado seriamente en cultivos, ¿cierto? De maíz o de cualquiera de estas tres cosas, es esta milpa, que es combinar, cierto, sí, el maíz, la calabaza y el frijol y a estos tres tipos de, digámoslo, de cultivo en este caso,
todo es usable, todo es comestible, algunos les introducen el ají y inclusive pues se producen productos secundarios como un hongo que supuestamente es una exquisitez culinaria, ¿cierto? Que solo le da a un hongo de las mazorcas tiernas, ¿cierto? Entonces, u otras formas donde básicamente estos arreglos de huertos previenen que muchos insectos y organismos ataquen a las partes que supuestamente necesitan más sanitas, ¿cierto? Es decir, o sea, un montón como de eh, organizaciones eh, que se pueden pensar a partir de especies que tengan ayudas o que repelan algunos organismos, entre ellos insectos o plantas, como quien dice, malignas, como dicen por ahí, o las que llaman, las que mal llaman malezas, ¿cierto? Estas puedes ayudar a esos procesos. Inclusive se ha comprobado que la milpa, por ejemplo, enriquece el suelo, o sea, no enriquece el suelo, sino que mantiene la fertilidad del suelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno de estos, digámoslo, de estas alelopatías previene que cualquiera de estos organismos que están, como quien dice, en perfecto comunión, ¿cierto? Entre comillas, pues se adueñe como del ecosistema, ¿sí? Son cosas muy bacanas que de pronto, obviamente, pues vimos el video que tienen que ver mucho con la agroecología, ¿cierto? Es decir, eh, vimos a la señora que tenía el, ¿cómo es que se llama? Sí, la tierrita como un ponqué, excelente esa frase, o sea, así arenosa como un ponqué de chocolate. Pero bueno, seguimos aquí, por ejemplo, con comensalismo, ¿cierto? Entonces, la relación comensalismo, o sea, esta relación interespecífica o intraespecífica, o sea, puede ser de muchas formas, pero generalmente es entre especies, o sea, entre dos especies diferentes. Viene del latín, o sea, con mensa es compartiendo la mesa y básicamente es para uno y es, pues, es neutra para otro, o sea, me importa un culo. Una de esas como quien dice, formas de comensalismo se llama foresis. Es decir, cuando los individuos básicamente utilizan a otros como transporte. O sea, estos animalitos no se están comiendo a este escarabajo, no está invadido. Básicamente, estos se le pegaron en una hoja o en una flor, ¿cierto? Y lo están usando para, o sea, estos animalitos acabaron de salir del huevo y están usando a este bicho, a este escarabajo, para irse para otra parte que no les quede cerquita de la casa de los papás, por así decirlo, ¿cierto? Es decir, Profe, hola, se está dañando. ese también puede ser, ese también, no, ese también puede ser, por ejemplo, el caso de los tiburones nodriza, ¿no? Los que llevan como unos otros pescaditos Sí, que se le comen como exacto. las bacterias en las branquias, algo así. Bueno, o sea, eso es un comensalismo diferente, ¿cierto? O sea, foresis se refiere básicamente a que uno se beneficia, es decir, este aquí está, este tiburón, los tiburones, las mantarrayas son familiares de los tiburones, o sea, son cartilaginosos y sufren básicamente, digo sufren porque se ve muchas veces este acompañamiento o esta foresis, los cartilaginosos con un tipo de peces que les llaman las rémoras, ¿cierto? Las rémoras no le están haciendo ningún daño, ¿cierto? Pero tampoco le están haciendo ningún beneficio, o sea, no le están haciendo ningún beneficio porque este organismo, este en específico y estos que están acá o sea, no le evitan problemas o no le benefician a la mantarraya, ¿se entiende? Inclusive hay foresis, ¿cierto? Hay foresis, o sea, hay transportes que pueden ser letales, ¿sí? O sea, en algún momento, por ejemplo, estos organismos crecieron tanto en esta tortuguita que ella no puede nadar y obviamente
se va a morir, ¿cierto? Entonces, en este caso no neutro, sino negativo, pero por lo menos estamos hablando de un comensalismo, es decir, supuestamente hay uno que se beneficia mucho, mucho más que el otro, ¿sí? El otro no le importa, por ejemplo, este se está beneficiando de este, es un montaje obviamente, pero este se está beneficiando de este y a este como iba para allá, no le importa, ¿cierto? O sea, básicamente este es como el resumen. Foresis muy, perdón, comensalismos diferentes, por ejemplo, el inquilinismo, ¿cierto? El inquilinismo. Un organismo se hospeda en otro, ¿sí? Estos no necesitan transporte, lo que llaman los percebes de la, ¿cómo se llama eso? De las, sí, de las barras se añaden a cualquier superficie donde puedan establecer una colonia, ¿cierto? En este caso, pues da la casualidad que muchas veces estas colonias se establecen es en ballenas, ¿sí? Todavía no sé por qué, no me puse a averiguar, pero es un hospedaje, no es una foresis, o sea, estos no necesitan transporte. Lo mismo es esto, o sea, un organismo, los nidos de los pájaros de cualquier árbol son inquilinos al árbol, como quien dice, no le importa, es una relación cero. Y este está ganando, ¿cierto? Está ganando porque ganó una casa. Recuerden, por ejemplo, los calados también hacen inquilinos a ciertos organismos, sobre todo, pues a los árboles huecos. Agüita. O sea, hay muchos tipos de comensalismo, ¿cierto? Porque comensalismo casi siempre se refiere a lo que comentaba el caballero Luis, es decir, a esos fenómenos, ¿sí? Donde básicamente uno se alimenta de otro, perdón, uno se favorece y el otro básicamente lo deja hacer lo que quiera. Sobre todo son mutualismos, ¿cierto? Sí, más adelante llegaremos allá, pero los dos se favorecen, ¿ok? Los dos se están favoreciendo. En el comensalismo, solo uno se favorece y el otro, básicamente, pues no le importa. Entonces, seguimos acá, tanatocracia, lo que hacen muchos, sí, muchos cangrejitos ermitaños que se esconden en en las conchas de organismos que ya murió, ya murieron. Entonces, pues como ya murió, este ya no le importa, o sea, es cero. También puede ocurrir con los árboles. ¿Listo? Uno muy, o sea, ¿qué es el comensalismo? Perdón, ¿qué es el comensalismo? Básicamente, son las plantas epífitas, ¿sí? Las plantas epífitas generalmente son buen indicio de que hay un comensalismo. ¿Por qué? Porque el árbol, digámoslo, el árbol hospedero, ¿cierto? Generalmente no se beneficia, pero tampoco, ¿sí? Tampoco digámoslo, se perjudica, o sea, hay una relación cero. Hay pocos casos donde, por ejemplo, estas plantas epífitas pues matan al árbol, es decir, lo quiebran, lo secan, ¿cierto? Pero son pocos los casos. Plantas epífitas más famosas, muchas de las familias de las orquídeas. Y bueno, no digan, "Bah, es que las plantas epífitas son malas", no, realmente son organismos que hay algunas plantas epífitas que necesitan raíz al suelo, por ejemplo esta, pero hay otras que no, o sea, que viven de ciertos organismos, de cierta aerobiosis con el aire y con las mismas, pues hay muchas formas de epífitas, entonces en este caso esto es un comensalismo porque esta se beneficia, ¿cierto? Y el árbol pues realmente no le importa mucho, ¿ok? Entendido. Hay otras cosas, o sea, entre muchos comensalismos, ¿sí? El nodricismo, o sea, es una protección a organismos, pero básicamente se da en algunas especies pues en ambientes muy extremos, es decir, donde plantas
ofrecen otros organismos, pues, pero porque esta es su forma de crecer, o sea, no porque hey, este se beneficie del crecimiento de estos pequeños bulbos, no. Este se beneficia porque le causa sombra, porque le genera ciertas condiciones de humedad precisas para ir corriendo, pero simplemente, tiene una relación positiva, o sea, un resultado positivo, y es una relación neutra. ¿Listo? Se ve mucho en los desiertos mexicanos con plantas xerófitas y con cactus, o sea, como agrupaciones de plantas, todas alrededor de una grande, ¿cierto? Como quien dice, hey, usted es nuestro parcero, protéjanos, ¿cierto? Otro tipo de comensalismo, esto es otro comensalismo, ¿cierto? O sea, donde uno se beneficia y no le importa. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿sí? La saprofagia, o sea, animales los que se alimentan de tejido muerto, desechos de otros animales, pues es un tipo de comensalismo. Este se beneficia, sí, se alimenta de tejido muerto y de eso vive. Y este que está muerto, pues obviamente no le importa porque esto es energía, pues, digámoslo, en descomposición, ¿cierto? Lo que no se aprovecha se va para el suelo, entonces todo tiene que aprovecharse. Animales saprófagos y organismos saprófagos hay muchos, ¿sí? Entre ellos, pues obviamente tenemos los detritívoros, ¿cierto? Los que descomponen, tenemos hongos, tenemos una serie de bacterias, millones de bacterias, y tenemos muchas moscas e insectos, y la serie pues de organismos que se alimentan de los cadáveres básicamente, ¿cierto? O sea, los carroñeros que llaman, ¿ok? Eso es un comensalismo, porque uno se beneficia y el otro le importa un rábano, porque está muerto. ¿Listo? Y también, o sea, todas esas relaciones que a uno le decían, vea, eso es carnivoría, eso es herbivoría, y eso es detritivoría, ¿sí? Son tipos de relaciones intra e interespecíficas que son entre dos especies o entre la misma especie. La detritivoría, uno se beneficia, o sea, el que se alimenta, y la materia orgánica sería digámoslo, el otro ente ecológico que no le importa un rábano, ¿cierto? Entre los que se alimentan de materia orgánica, muchos crustáceos. Los crustáceos en general son detritivos, o sea, la boquita que tienen son un montón de barbas y de pelos y como de dientes modificados que les sirven para escarbar la arena en busca ¿de qué? De materia orgánica en descomposición para alimentarse de eso. O sea, todo el día andan, como quien dice, mascando los miriápodos, o sea, 1000 pies, los 100 pies, lombrices, cangrejos, los que llaman las cucarachas de mar, ¿cierto? Las que quedan pegadas ahí en muchas, ¿cómo es que llama? En las... Y de hecho las mismas cucarachas, estos en las playas, y las mismas cucarachas son detritívoros, ¿cierto? Casi todos los insectos son detritívoros también, o sea, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Hay un tipo de específico de detritivoría, ¿cierto? Es decir, los carroñeros, o sea, los que se alimentan específicamente de cadáveres, ¿cierto? No de materia orgánica, porque la materia orgánica puede ser vegetal, animal, tipo hongo, puede ser de las bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los cadáveres, los que nosotros llamamos cadáveres, es decir, carne, ¿sí? Esto es carne. Entonces un carroñero se alimenta exclusivamente de carne, ¿sí? Otro tipo de comensalismo, o sea, hay muchos carroñeros, son indispensables, totalmente indispensables. Tanto así que cada uno de los ecosistemas, inclusive los más, como quien dice, los más complejos y los más desconocidos, tienen carroñeros. Por ejemplo, estos isópodos miden más o menos el tamaño de una mano, ¿sí?
y se comen las ballenas que se mueren por alguna razón y que caen esos cadáveres al fondo. Estos básicamente son como los buitres del fondo marino, o sea, cuando huelen o cuando sienten algún cadáver, se ven millones y cientos alimentándose de estos animalitos, ¿sí? Otro tipo, o sea, los comensalismos pueden ser muchos, ¿sí? Coprofagia, alimentación de materias fecales, ¿cierto? Por aquí la serie de escarabajos, el escarabajo pelotero, el escarabajo enterrador, o sea, el pelotero, básicamente se alimenta, come y pone sus huevos en el estiércol, o sea, en esta bolita y la transporta hasta alguna parte. En Colombia hay muchos también, ¿cierto? Y los enterradores, ¿sí? Son esos que entierran la materia fecal, ahí también ponen los huevos, etcétera, etcétera. O sea, básicamente los coprófagos se alimentan y muchos viven de este tipo de materia fecal. Esto es un nicho que no está explotado. O sea, básicamente estos evolucionaron para explotar este tipo de nicho que casi ningún organismo pues, le gusta. O sea, casi nadie le gusta la mierda. Pues coprófagos, por ejemplo, a esta también le gusta la mierda. Mentira, no. Ay, señora, me cae mal. Por fascista. Bueno, xilófagos, comensalismo también. Silo es madera y fagia es alimentación. Los xilófagos, entre muchos xilofagía están los hongos, ¿cierto? Los hongos son los principales xilófagos, pero hay muchos insectos, ¿cierto? Las termitas, los gorgojos, esto es otro tipo de nicho no explotado. ¿Por qué? Porque la celulosa es muy difícil de, digámoslo, de descomponer, o sea, son cadenas de carbono enormes, intrincadas con muchos, bueno, con de todo. La celulosa es una de las materias orgánicas más difíciles y más difíciles de descomponer en cierta forma, ¿sí? Pues los que se alimentan de celulosa, pues les toca hacer un montón de cosas, por ejemplo, tener bacterias en los estómagos que descompongan la celulosa, etcétera, etcétera. Pero estos exclusivamente se alimentan de madera, o sea, no tienen bacterias o sea, que hagan descomposición. Mentira, sí, las termitas sí. El caso es que, bueno, se alimentan de madera, o sea, de organismos muertos tipo planta, como lo haría estos coprófagos, ¿cierto? Los carroñeros que se alimentan exclusivamente de carne, ¿sí? Y la última categoría básicamente de comensalismo, ¿cierto? Por esto es lo mismo, si le importa un rábano porque ya está muerto, o sea, es una entidad ecológica, la materia orgánica muerta, y la demás, o sea, los descomponedores como grupo, digámoslo, de interacción, son aquellos que se alimentan o sea, que descomponen a la mínima expresión, o sea, a carbono, oxígeno, hidrógeno y todos los bioelementos, o sea, estos son los últimos en la cadena de todo como quien dice, de esta comensalismo, ¿cierto? O sea, de toda esta primera inicial forma de interacción, básicamente estos son los más importantes porque descomponen y ciclan la materia, ¿cierto? Estos son los inicios y finales de los ciclos de la materia y de la energía, ¿sí? Los descomponedores generalmente son simples, ¿sí? Son ancestrales, son oportunistas, es decir, apenas vean algo descomponiéndose, empiezan a actuar y no paran hasta que todo esté acabado. O sea, la comida y la reproducción son como quien dice, su forma de vida, ¿cierto? Entre los descomponedores tenemos, por ejemplo, la levadura, tenemos muchos bacterias y gran cantidad de hongos, ¿sí? Inclusive hay hongos y bacterias que no descomponen la materia orgánica, sino la inorgánica. ¿Cómo así? Petróleo, plástico, cosas que nos hemos inventado nosotros, ¿cierto? El petróleo no lo inventamos nosotros, pero descomponen el petróleo como materia
sí, como materia inorgánica, ¿cierto? Entonces, pues en este caso ya sería pues ya muchas complicaciones, pero en específico la descomposición es un comensalismo, porque a uno es una relación cero y el otro, pues básicamente se beneficia, o sea, es el que descompone. ¿Entendido hasta ahí? Alelopatías pueden ser comensalismos, ¿cierto? Uno se beneficia y el otro, ¿cómo es que llama? Y el otro no le importa. O uno se perjudica y el otro no le importa. Y comensalismos básicamente es específico para habitación o para descomposición de materia muerta, ¿cierto? O sea, eso es básicamente en general las relaciones que llevamos. Entonces, las competencias, ¿sí? Competencia es una de las relaciones, como quien dice, intraespecíficas e interespecíficas, porque hay competencia entre especies y dentro de las especies, que es más compleja, ¿cierto? ¿Por qué más compleja? Porque básicamente el resultado final de todas las competencias es que uno se perjudica y el otro se perjudica, ¿cierto? Este gasta energía y este muere, o este muere y este gasta energía, o los dos gastan energía y no ganan nada, ¿cierto? O sea, la competencia básicamente es el drive de la evolución, ¿cierto? Esta es una categoría básicamente, pues yo lo diría como única dentro de estas interacciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bien compleja y vuelvo le digo, o sea, básicamente es el componente principal de la evolución, ¿cierto? Los organismos, digamos, perdón, las poblaciones evolucionan por competencia intraespecífica, o sea, dentro de la misma especie. Una competencia intraespecífica puede ser básicamente una pelea, ¿cierto? O interespecífica, cuando el recurso es limitado. No todos los días se muere un elefante, ¿cierto? Todo recurso es limitado, entonces hay una competencia interespecífica, o sea, todo el mundo viene a ver qué pasó. Ay, ve, se murió, mira, cógele la billetera, cógele la chaqueta. Bueno, básicamente la misma mierda. O sea, todo el mundo viene aquí, el primero que llega, y el que compite mejor, ¿cierto? O sea, casi siempre el más grande, o los que sean más numerosos, ¿cierto? Van a ser los triunfadores, pero primero tienen que pelear, ¿sí? O sea, invertir energía, tiempo y cosas que básicamente afectan su fitness, ¿cierto? O sea, su esperanza de vida. El arriesgarse a pelear con 30 gallinazos o le arriesgarse a pelear con este man por conseguirse una novia, eso vale la pena. ¿Por qué? Porque en cierta forma asegura su supervivencia para mañana, ¿sí? Este de pasar sus genes a la próxima generación y este que no se va a morir de hambre. Pero tiene que invertir algo, ¿sí? Y sobre todo generalmente es la vida o energía, ¿cierto? Las competencias básicamente son provocadas por la necesidad común de un recurso limitado, sea una hembra, sea alimento, sea territorio, sea luz, sea un recurso físico, sea un recurso químico, es decir, básicamente sobre cualquier recurso que exista en el planeta hay una competencia, ¿listo? Por eso es bien complicado estudiar las competencias, ¿sí? Entre más competencia, mayor la intensidad de las interacciones. O sea, los organismos que tienen menos competidores, por ejemplo, estos organismos que tienen menos competidores, solamente tienen que competir entre qué, entre ellos, ¿sí? O sea, bueno, listo. ¿Quién consigue la mejor pareja, sí? O sea, aquí hay una competencia muy feroz, pero
intraespecífica, básicamente por el sexo. ¿Por qué? Porque el territorio es total. ¿Por qué? Porque no hay otros organismos que iban allá, ¿sí? Los pingüinos solo compiten casi que por encontrar la comida y por, digámoslo, por la pareja, ¿cierto? Por la reproducción. Sin embargo, pues, eh, obviamente, pues, hay otros tipos de intensidades de interacción. Por ejemplo, lo que se ve en los bosques son unas competencias ferocísimas, tanto que los mismos árboles en el tiempo y en el espacio casi que se agreden, es decir, se van golpeando las ramas entre ellos para obtener la mayor cantidad de luz. ¿Por qué? Porque la única forma de competir por esto es a lo largo y a lo ancho, a lo alto y a lo ancho, ¿cierto? Entonces, a lo alto les toca invertir más energía, a lo ancho solamente a punta de ramitas y hojas. Pero si vemos acá, esto es lo que llaman timidez del bosque, pero esto no es ninguna timidez, esto es una competencia feroz entre los árboles por la luz, o sea, por quién obtiene la mayor cantidad de luz. Los bosques son una competencia feroz porque todas las intensidades de interacción, todas las interacciones son muchas, o sea, hay demasiadas interacciones, o sea, entre mayor competencia, mayores intensidades de interacciones y eso en cierta forma beneficia biodiversidad, ¿cierto? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe, vamos bien. Ah, bueno, listo, vea. Entonces, esas competencias, por ejemplo, cuando es, vea, como les decía, escasez de alimento, se acabó el alimento, vea, nosotros no comemos tierra, ¿sí? Nosotros como gallinazos, buitres, o sea, hay muchas especies de buitres y de gallinazos. Básicamente, lo único que comen son cadáveres. Cuando hay pocos cadáveres y hay mucha población, básicamente lo único que pueden hacer es gastar energía en desplazamiento. ¿Sí? Se van para otra parte. Si no se desplazan, quedan esperando, ¿sí? Un ejemplo son los gallinazos. ¿Por qué? Porque gastan muy poca energía en los desplazamientos. En los vuelos de los gallinazos, pues ellos ni baten las alas. Esperan y esperan y esperan y esperan, esperan, ¿sí? Aprovechándose de que son animales grandes, que son buenos voladores, ¿cierto? Entonces esperan, no se desplazan, no tienen que hacer muchas migraciones, ¿sí? Pero otros organismos, ¿qué pasa? Cuando hay escasez de alimento, les toca desplazarse o competir, ¿sí? Competir. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay nada. A buscar otro palo, a buscar pues a otra cuerda, como dicen por ahí. Otro ejemplo, por ejemplo, son las escasez de hembras, ¿sí? La escasez de hembras es digámoslo, o de machos, o sea, básicamente esto es competencia por sexo, ¿cierto? O por reproducción. Esto involucra un gasto de energía. Por ejemplo, este muchacho, pobre muchacho, se fue hasta la casa de la novia en plena cuarentena, o de la novia, ¿no? De la muchacha que le encanta, que le guste. No sabemos cuál es la historia, obviamente, pero fue allá y la vieja salió a recibirlo, no sé, mientras el novio estaba adentro, se ponía los calzones y bueno, mientras este muchacho cantaba, salió el muchacho y este lloró. ¿Por qué? Gastó energía, ¿cierto? Gastó energía. ¿A punta de qué? De cantos. Sí, pudo haber sido de lucha, pero este man lo casca seguramente porque este está demasiado aburridito, ¿sí? Digámoslo así. Y esta competencia genera siempre uno de los dos pierde. O en este caso, los dos perdieron, ¿cierto? Este solamente, por así decirlo, puede aparearse con esta hembra, ¿sí? Pero este, pues en cierta forma se recuperará y se apareará con otras, ¿sí? Así funciona en general, lo mismo las relaciones con esto, o sea, cuando estos dos machos
pelean por una hembra, ¿sí? Uno de los dos sale perdiendo, este tendrá otra oportunidad, pero ya hizo un gasto de energía. Y este también hizo un gasto de energía, de pronto quedó herido de muerte, de pronto, ¿cierto? O quedó herido de corazón y entonces ya básicamente tiene un fitness menor. Esas competencias, ¿cierto? Siempre, siempre generan un gasto de energía. Por eso la relación es negativa y la otra también es negativa, ¿cierto? O sea, este man armando este nido, esto es lo que llaman el ave del paraíso, encuentra cosas azules exclusivamente, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque a las hembras les gusta exclusivamente el color azul, o sea, la hembra que está por aquí le gusta esta conformación, el color azul, y cuando el man la quiere, ¿cómo se llama eso? Cortejar, entonces empieza a bailar acá en una danza bonita, etcétera, etcétera, y si hay suficiente azul, pues la hembra básicamente sí se lo da, ¿listo? Entonces la competencia, como quien dice, siempre, siempre, siempre da un resultado negativo para ambos. ¿Por qué? Porque hay una interferencia o hay una explotación. ¿Listo? La competencia por interferencia básicamente es la que se da cuando luchan físicamente por el recurso. ¿Listo? Esta es específica cuando los dos luchan. Se da mucho en poblaciones donde, digámoslo, hay una poligamia, o sea, hay un macho o una hembra que es la que da, pues, o sea, la que se puede aparear con las diferentes hembras o machos, o sea, del otro género, ¿sí? Y, por así decirlo, es el mandamás. O sea, este man pelea con este por el recurso que son todas estas muchachas, gorditas y bonitas, ¿sí? Cuando pierda, el perdedor se tiene que ir y o sea, es una pichanga de 3 días. Pero este mantiene aporreado. ¿Por qué? Porque este no es el único pretendiente. Hay por acá atrás otro, acá atrás otro, acá atrás otro. O sea, para mantener este recurso, que son las muchachas gorditas y bonitas, tiene que darse los totes con todo el mundo. ¿Listo? O lo mismo, hay una competencia por exclusión, o sea, o por explotación. Por ejemplo, los elefantes, organismos muy grandes, cuando son en manadas, ¿cierto? Entonces, muchos organismos le tienen, como quien dice, respeto, miedo, fastidio a los elefantes. Pues los humanos de hecho los cazan, pero otros organismos le tienen mucho respeto. ¿Por qué? Porque los elefantes también son muy glotones. Entonces, a donde llega una manada, se comen absolutamente todo, ¿sí? Todo es todo lo verde que puedan encontrar, o sea, todo lo nutritivo. Y estos organismos, pues los elefantes recuerdan mucho y tienen rutas de 4 o 5 años, migraciones donde saben dónde crecen los mangos más ricos a la hora precisa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como quien dice, son bastante agotadores del recurso por explotación. Nosotros, los humanos, somos los mejores haciendo esto, explotación, porque todo, 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 todo lo explotamos, ¿sí? Y a los otros no les dejamos absolutamente nada, ¿cierto? Pero, ¿qué estamos perdiendo? Porque a lo último nos vamos a quedar sin qué, sin recursos. Por eso los elefantes migran, o sea, se acaban el recurso aquí y se van, se acaban el recurso aquí y se van. ¿Listo? Nosotros no podemos migrar de este planeta todavía. ¿Entendido? O sea, esa competencia puede ser intensísima. Intensísima es, por ejemplo, en este espacio donde este solo conejito, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 enemigos potenciales. Entonces este man mantiene asustado porque es el único recurso básicamente potencial, en cierta forma, de todos estos. Todos estos hay una competencia ferocísima, ¿sí? Ferocísima, es que muchos
básicamente se vuelven omnívoros, o sea, no se alimentan exclusivamente de esto, sino que cambian sus dietas a frutas, a otras cosas. Los lobos se les ha visto también comiendo no solo carne, sino frutas, cosas cuando la competencia puede ser tan brutal que es como si uno empezara a comer hierba, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, este tipo de, o sea, todos compitiendo por el mismo recurso. Seguramente ahora esta diciendo, hey, viejo, regálame una mío, por favor, solito, sí, nos vemos a las 4 por allí detrás de la iglesia, yo te doy un piquito o algo así. Pues, usted sabe que estoy molestando, pero esto es una competencia, ¿por qué? Por el maíz. Y todos es como esto, o sea, es como, este es el maíz, y estas son las palomitas. Caen todas sobre el mismo organismo. Entonces, cuando este conejito aparezca acá, perdón, voy a bajar un conejín. Entonces, ¿qué pasa? La serpiente lo ataca seguramente. La variedad de búhos, o sea, este man no se puede ni aparecer, ¿sí? Y sin embargo, subsisten todos en el espacio. Ya parece un marrano, pero bueno. La competencia es también entre las plantas, ¿sí? Como vimos con la alelopatía, por ejemplo, por ejemplo, estas dos especies son diferentes, ¿sí? Básicamente compiten. Este podría ser la papa y este podría ser la cebolla. Lo que no sabemos es que si había alelopatía o una competencia por raíces. Puede ser las dos. Al fin y al cabo es que, por ejemplo, yo siembro cebolla, ¿cierto? Cuando la siembro sola, pues me crece el 100%, ¿sí? Pero cuando le siembro papa al lado, me crece el 65%. Y cuando no hay una competencia de raíces, o sea, yo respeté el espacio de las raíces, como quien dice, le puse una bolsa acá, pero hay competencia por luz, crecen 47%. Y cuando hay competencia por raíces y por luz, o sea, por suelo y por energía, entonces las dos crecen un 31%, es decir, una competencia que en teoría debería de beneficiar a una u otra, pues las perjudica a las dos en un 70%. Esto es un ejemplo básico de cómo funcionan las competencias. Las dos tienen que invertir, ¿sí? Cuando no están compitiendo por raíces, están compitiendo es por sol. Entonces le toca es invertir en qué? En mecanismos de clorofila, de fotosíntesis. ¿Listo? De todas maneras, pues, como quien dice, no todos los resultados tienen que ser catastróficos, o sea, uno se extingue, uno muere, no, o sea, las relaciones en general son equilibradas. ¿Cómo así? O sea, las competencias interespecíficas, o sea, entre especies, ¿cierto? Entre especies, básicamente tienen dos resultados, es decir, una de las dos es desplazada a otra parte, ¿sí? Esto puede ser una desaparición, o sea, recuerden que las poblaciones se extinguen, pero las especies se tienen que extinguir todas las poblaciones para extinguirse la especie, es decir, se puede caer una bomba atómica en, no sé, en Colombia, desaparecer toda la población colombiana, pero obviamente los humanos todavía están ahí, ¿cierto? Entonces, cuando hay una exclusión competitiva, una de las especies, o una población, perdón, desplaza a la otra, ¿sí? Esto casi siempre es hasta su desaparición. Como quien dice, una de estas dos casi siempre va a tener un mejor desempeño, sea como sea, casi siempre. Pero la otra opción es que las competencias no eran muy intensas, ¿cierto? Por ejemplo, este man, que es más omnívoro, o sea, come de otras cosas que no sea carne, tiene más oportunidad de competir y coexistir con todos sus competidores potenciales, ¿cierto?
¿Por qué? Porque no se alimenta exclusivamente de conejos y de carne. ¿Listo? Entonces, en este caso, ese tejoncito puede coexistir. Cada uno se especializa en explotar uno o varios recursos diferentes, entonces la competencia no es muy intensa, ¿cierto? Esto es importante ¿para qué? Porque esto establece básicamente los nichos. Hay una cosa que se llama el principio de Gauss, ¿cierto? Si quieres se la aprenden, si no, o sea, esto es ya un poco más avanzado, pero como quien dice, es la medición de cómo dos especies pueden coexistir solo si sus nichos ecológicos, o sea, solo si sus diferentes pues aptitudes y actitudes son diferentes para que haya una competencia entre comillas, como yo diría, o como diría cualquier periodista, una competencia sana, ¿sí? Por ejemplo, estas dos bacterias, las dos bacterias coexisten, ¿cierto? O sea, el cultivo mixto, como lo ven acá, coexiste y crece en el tiempo, o sea, decir, ninguna de las dos se interfiere, ¿cierto? Cuando P. caudatum crece sola, pues inclusive crece menos que cuando crece con P. aurelia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esta se alimenta de fructosa y esta de sacarosa, ¿cierto? Así de fácil, porque se alimentan de dos cosas diferentes. Por ejemplo, con los diferentes nichos en los doseles, ¿sí? Esta es terrestre, esta es de los arbustos, esta, ¿sí? Estas de otro tipo de arbustos, ¿cierto? Estas son de las ramas y estas son de los doseles. Y básicamente también se pueden diferenciar por el tipo de sol, soleado seco y sombreado húmedo. Entonces todos estos coexisten, ¿sí? ¿Se acuerdan de la imagen? O sea, de pronto, ¿se acuerdan de la imagen de los Angry Birds que eran los tres Angry Birds? Mostré que eran los diferentes nichos, o sea, 1, 2 y 3, las diferentes alturas en los dos Ls. Esto es básicamente lo mismo, pero con algunos anolis, con estas, ¿cierto? Con estas lagartijas, ¿sí? Entonces ese es el principio de Gauss. Desde que haya unos nichos suficientemente diferentes, pues las especies coexisten. Si no, todo el mundo básicamente estaría compitiendo todo el tiempo y pues no habría, pues la evolución sería bastante direccionada, ¿sí? O sea, no habría tanta variedad de vida, sino que básicamente el más fuerte, ¿sí? El más fuerte es el que gana. Y eso es una cosa que supuestamente nos han enseñado en la ecología, pero eso es falso. Este puede ser el más grande, el más fuerte, porque el que es el que más, es el que más pesa, etcétera, etcétera. Pero vean que no tiene que competir con este, ni con este, ni con este, ni con este, etcétera, etcétera. O sea, hay una coexistencia. ¿Listo? Como quien dice, las dimensiones del nicho y el uso de sus recursos, hay un solapamiento de nichos, pero muy leve. O sea, entre menos solapamiento de nichos sea este, menor vaya a ser la competencia. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Otro ejemplo de nichos diferentes, o sea, esto es para que quede bien claro. La competencia genera diferentes nichos. ¿Sí se entiende bien? O sea, los mismos espacios de los ecosistemas que están sin explotar generan estas condiciones de evolución. La competencia, como quien dice, coexistencia, o sea, el tipo de competencia coexistencia básicamente es el motor de la evolución. Entre los loritos hay diferentes tipos de pico, ¿cierto? Y muchos de ellos coexisten. ¿Por qué? Porque los picos para cada una de las especies le sirven para diferentes cosas, ¿cierto? Que diferentes nichos que estos diferentes organismos han explotado. Por ejemplo, este come semillas,
y este es un carroñero, ¿cierto? Vean que está comiéndose un cadáver, entonces hay, dentro de estos loros hay carroñeros, hay unos que comen más semillitas, hay unos que comen más bayas y frutos, hay otros que comen insectos, es decir, escarban dentro de los árboles y comen insectos, y así, ¿cierto? Varios ejemplos, lo mismo para los escarabajos, ¿sí? La competencia establece la evolución, o eso es básicamente como sí, la conclusión general, ¿cierto? Entendido entonces la competencia, yo sé que la competencia básicamente no, eh, o sea, lo único, pues cierto en sí es básicamente que ninguno de los dos poblaciones gana. ¿Por qué? Porque hay un gasto energético específico de uno de los dos y esa competencia, así sea, perdón, así sea coexistencia, da un gasto, ¿sí? Porque de todas maneras les toca pelear por alguna cosa. Ah, este se metió por allí. Ay, viejo, suerte. No te metas a este parche porque esto es mío. Listo. Pero ya, o sea, una advertencia, no tienen que, como quien dice, andar peleando ni tirando sustancias nocivas, ¿cierto? Entonces, bueno, depredación. La depredación, entonces, si vemos aquí el mapa de las interacciones, uno positivo y uno negativo, o sea, aquí uno gana y el otro pierde, ¿cierto? Con 5 minutos, listo. Profe,
Bueno, hola. Qué pena. Ahí. ¿Listo? Ok, continuamos entonces. ¿A qué nos vamos? Perfecto, profe. Ah, un momentito. Claro que prosiga, profe. Si es tan Ah, amable. bueno. Listo, todo bien. Ve. Hombre, depredación. También bastante importante, pero es un tipo de interacción biológica básicamente donde uno se alimenta de otro, ¿cierto? O sea, como hemos visto durante eh, parte del curso, sí, la energía de este planeta sí, se tiene que ciclar, ¿cierto? O sea, se transforma en otras cosas y en este caso se transforma de un organismo a otro organismo. ¿Cómo es eso? A partir de la alimentación. O sea, el único ciclo que no involucra que involucra creación de básicamente de materia a partir de energía es la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, todo el resto de cosas casi siempre son interacciones tipo de predación, o sea, tenemos los comensalismos, donde uno no le importa y el otro se beneficia, y el otro tipo de alimentación en general es la depredación. Uno obtiene beneficios, ¿cierto? Y la presa tiene perjuicios, o sea, pérdida de una parte, la muerte, o básicamente un fenómeno que lo perjudica, o sea, algo que lo daña, ¿cierto? Pues, y le involucra básicamente un gasto energético extra o básicamente la muerte, que es la pérdida de toda su energía, ¿sí? Hay muchas formas de consumo de nuevo, ¿cierto? De nuevo es que casi siempre la muerte de la presa pues es la más común, es decir, la alimentación entera del organismo es lo más fácil, lo que más se da entre los depredadores, pero obviamente también están las pérdidas de las partes. ¿A qué se refiere las pérdidas de las partes? Por ejemplo, cuando hay herbivorismo, ¿sí? La mayoría del herbivorismo o gran parte del herbivorismo simplemente acaba con cierta parte de un árbol, por ejemplo, ¿sí? Es decir, le cortan las hojas o parte de las hojas, o hay organismos que se alimentan exclusivamente del tronco o de alguna parte que no involucra la muerte de la planta o del árbol, ¿cierto? Hay una pérdida que puede inducir pues a cierta reducción del fitness, o sea, de esa calidad o sea, o ese futuro posible, pero simplemente pues no hay una muerte, sin muerte, ¿ok? Y hay otras que es el consumo de muchas presas, ¿sí? O sea, por ejemplo, el herbivorismo es una parte de esa pérdida de parte. Y muchas presas, por ejemplo, las ballenas y muchos organismos que se alimentan de pequeños insectos, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Los hormigueros o aquellos peces que engullen y filtran. Y muchos filtradores, por ejemplo, los mismos corales, etcétera, etcétera, lo que hacen es consumir muchas presas, ¿cierto? Pequeñas, por lo general mucho más pequeñas que su tamaño, y esto pues no tiene que, no involucra, ¿sí? No involucra una competencia directa con la presa, sino encontrarla y engullirla. Generalmente se da en organismos muy grandes, ¿cierto? Entonces, de nuevo, basado en formas de consumo, entonces hay varios tipos de de depredación, o sea, de depredación verdadera, esta es la muerte, herbivorismo, ¿sí? El herbivorismo no mata al organismo, ¿cierto? El parasitoidismo mata al organismo, pero de una forma específica, y el parasitismo, ¿sí? Perjudica a uno y beneficia al otro, pero generalmente no mata al otro organismo. O sea, este parasitoidismo
beneficia a uno, perjudica al otro, pero asesina al, digámoslo, al hospedero, ¿cierto? Entonces, pues, la depredación verdadera básicamente es, en sentido estricto, es aquella que más se genera, o sea, el consumo del organismo, o sea, el mayor depredador del planeta, en teoría es este, ¿cierto? Los tiburoncitos, tiburoncín jujaja, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Se comen todo lo que ven, ¿cierto? Depredador verdadero, los tiburones, muchos reptiles, ¿sí? El depredador consume muchas presas, pero no son presas pequeñas. O sea, básicamente, perdón, pueden ser muchas presas, que pueden ser pequeñas, grandes, del mismo tamaño, pueden ser en grupo, etcétera, etcétera. Es decir, la depredación verdadera involucra muerte del otro, de la otra población, del otro organismo. Y el depredador reduce el tamaño poblacional de la presa, ¿cierto? Es decir, cuando el depredador come mucho, la presa baja, ¿cierto? Y al no tener presa, el depredador también baja, ¿sí? Es como si fuera una relación donde el depredador sube y baja su población y la presa lo hace al mismo tiempo, pero en sentido contrario, ¿cierto? Porque es depredada, pero cuando ya no hay casi depredadores, vuelve y sube, es depredada y así, o sea, como quien dice, es como un pequeño, pues es como un nudo o una trenza, más bien. Las relaciones de depredación verdadera casi siempre se llevan así, es decir, el depredador provoca la muerte, la presa reduce su tamaño poblacional, de nuevo el depredador no tiene alimento y el depredador reduce su tamaño poblacional y ahí la presa sube su tamaño poblacional. Por ejemplo, en estos, perdón, en estas tuataras, perdón, pues, en estos reptiles, se alimentan de muchas hormigas, pero cuando se acaban las hormigas, simplemente pues mueren y dejan muchos huevitos. Esos huevitos simplemente esperan a que haya otra temporada de hormigas. ¿Por qué? Porque en ese momento ya las hormigas están hibernando. Cuando las hormigas dejan de hibernar, el depredador, o sea, estas mismos, como quien dice, estos reptiles eclosionan y se alimentan, es decir, su población está fluctuando, subiendo y bajando dependiendo de lo que se alimentan, ¿cierto? Hay muchos patrones de comportamiento solitarios, ¿sí? El cazador solitario básicamente emplea toda su energía en cazar una gran presa, ¿sí? Pero esa energía es solo para él, ¿cierto? Es totalmente para él. Entonces estas son vías evolutivas que básicamente hay un montón de tipos, ¿cierto? El cazador grupal, por ejemplo, los leones son excelentes cazadores grupales, son uno de los pocos felinos que cazan en grupo y pues los felinos en general son solitarios, pero cuando si en solitario son unos putas, pues en grupo pues son los más putas, ¿cierto? Por ejemplo, cazador trampa, ¿sí? El cazador trampa es aquel que pone cierta trampa esperando que cualquier organismo caiga en ella, o sea, las arañas son cazadores trampa. Y cazadores cebos son aquellos que tienen digámoslo, una estructura que se asemeja a un tipo de cebo, o sea, aquí viene otro pez pensando que esto es, digámoslo, una lombricita y este bichejo llega y se lo come. O cazador esperanzado es aquel que se queda quieto, esperanzado que pase algún tipo de organismo por ahí, o sea, totalmente quieto, sin gastar energía, sin buscar mucho, esperanzado que algo pase por ahí y alimentarse de eso, ¿cierto?
Entonces son muchos patrones de comportamiento, son diferentes tipos de predación y diferentes formas en que las depredaciones manejan pues como las poblaciones, ¿cierto? Vamos a llegar hasta herbivoría, pero por ejemplo, entre esos tipos de comportamiento hay depredadores monófagos. Estas son relaciones casi exclusivas, o sea, estas son las que entre más depredadores, menos presas. Y cuando hay menos presas, llegan menos, ya hay menos depredadores. Por ejemplo, el lince canadiense se alimenta casi exclusivamente de la liebre, ¿cierto? O sea, cuando hay poquitos cachorritos, cuando los cachorritos están aquí, se tienen que alimentar solamente de liebres. El lince, la mamá lince o el padre lince va a caza exclusivamente liebres. Si no hay liebres, entonces estos dos bichitos seguramente no van a subsistir. Hay otras opciones, o sea, ¿por qué? Porque estos son ambientes bastante difíciles. Es como decir, ve, a este man le tocó nacer en Medellín. ¿De qué se va a alimentar? No, pues luche el hermano. En cambio, hay gente que lo tocó nacer en, digámoslo, en Bruselas, ¿cierto? Entonces, pues no le tocó tan duro en cierta forma, ¿sí? Nosotros, por así decirlo, para hacer una comparación burda, estúpida, pero somos más polífagos, ¿cierto? Más polífago es que nos toca alimentarnos no exclusivamente de algo, sino esperanzados de que las poblaciones de X, Y, Z o de cualquiera de mis posibles presas, ¿cierto? Crezca o sea disponible, ¿sí? Como quien dice, estos son los peleadores, los consumidores o los depredadores de temporada. Como quien lo que encuentre se lo comen, ¿cierto? Si hay más presas, hay más consumo, ¿sí? Si hay menos presas, hay cero consumo, ¿sí? Es decir, si estos organismos, si no hay plata, como quien dice, no se puede comprar nada. Entonces, si no hay conejos, seguramente hay pocas aves y seguramente hay otros predadores en muy baja proporción porque quien se alimenta principalmente de conejos, pues hombre, si no hay conejos es porque este también está en cierta baja proporción. El caso es que cuando los depredadores son polífagos, ¿cierto? Modifican su comportamiento y técnicas de búsqueda según la disponibilidad de las distintas presas, o sea, son más toderos, por así decirlo, ¿sí? Pero siempre matan a la presa. Entonces, aquí como para poner algunos ejemplos, y para poner algunos ejemplos, hombre, pues tenemos dentro de los mamíferos, por ejemplo, los cánidos y los felinos son excelentes depredadores, ¿cierto? Pero los cánidos son más polífagos. En cambio, los felinos son más monófagos, ¿cierto? Suelen alimentarse de 2, 3 especies. En cambio, los cánidos, si por ejemplo los zorros, los perros, las hienas y bueno, y los perros de las praderas, hay bastantes cantidades de cánidos, inclusive pues el perro peruano, pues hombre, todos se alimentan más del oportunismo, ¿cierto? Esto dio condiciones específicas para que hubiera una domesticación fácil eh, de de los lobos, ¿sí? Los lobos pues son más, o sea, cuando no hay presas les toca comer lo que haya, ¿sí? O morirse. Entonces, este tipo de comportamiento permitió que algunos humanos hicieran cierta interacción interespecífica con algunos lobos ancestrales. Y bueno, el resultado es este, ¿cierto? El resultado son los caniches que tenemos por acá. Pero en general, por ejemplo, para hacer la comparación, los gatos son más monófagos, ¿cierto? Los más monófagos es que no comen, o sea, comen casi exclusivamente carne, o sea, casi, un 98% de la dieta de un gato tiene que ser carne, ¿sí? O sea, así sea de insectos, así sea de ratones, o sea, así sea de, bueno, de lo que coman. En cambio,
perro puede comer 30, 40% de proteína vegetal, ¿sí? Y el otro es 60% de animal. Digámoslo en cierta forma, por eso la relación con los gatos en este momento, o sea, la domesticación ha sido un poco más larga, porque los gatos no soportan que uno no les dé, no les dé otra cosa que no sea carne, y alimentarlos se vuelve más costoso, o sea, es una mascota en cierta forma más costosa, ¿sí? Bueno, para terminar esta parte, una de las condiciones de ser una mascota es que se coma las horas del humano, ¿sí? O sea, lo que nosotros no nos queremos comer, que se lo coma. Y el gato básicamente está compitiendo con nosotros por la comida, porque no más le gusta la carne, ¿ok? La carne es muy cara. Entonces, representantes entre las aves, o sea, las aves son como dinosaurios, los únicos representantes actuales de los dinosaurios. Los dinosaurios eran depredadores exitosísimos y ese éxito se ha trasladado demasiado a las aves, tanto que comen exclusivamente, o sea, más que todo las aves comen peces, pero se han diversificado a comer plantas, a comer semillas, a comer tierra, a comer carroña, etcétera, 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 etcétera. O sea, ser un pez o ser un insecto en este planeta es bastante difícil. ¿Por qué? Porque hay un montón de mini dinosaurios tratando de comérselo, ¿cierto? Son muy tesos, demasiado tesos. O sea, es un dinosaurio que vuela y que mantiene la temperatura mejor que los antepasados y básicamente es más chiquito. Muchas opciones, o sea, básicamente hay formas de SEO bastante difíciles de replicar, ¿sí? Hay animales que comen básicamente de todo lo que se encuentren, ¿cierto? Hay, digámoslo, de unos consumos bastante peculiares, o sea, las anémonas son muy simples, son muy ancestrales, o sea, son de la familia de los corales y de las medusas, y comen vertebrados, o sea, y si pudieran, pues se lo comerían a uno, como dicen por ahí del chiste, o sea, hay anémonas suficientemente grandes como para pegarle a uno una envenenada bien grave, ¿cierto? Y lo mismo las medusas. Reptiles, los reptiles casi todos, o sea, casi todos, el 98% son depredadores, ¿sí? ¿De qué se alimentan? De lo que encuentren, o sea, han diversificado su comportamiento para alimentarse de todo lo que encuentren, hasta elefantes, pues, o sea, es decir, este seguramente no se lo va a comer, pero sin un susto ni el hijo de puta se pegó. Y pues entre los reptiles tenemos obviamente a grandes depredadores, muy grandes depredadores, como son los lagartos de Komodo, como son las boas, como son cierto, la anaconda, ¿sí? Y realmente comen es de todo. Han inclusive desarrollado eh, sistemas de veneno, que eso en un vertebrado es bastante raro, ¿cierto? Es decir, en general los venenos son casi que medio exclusivos no, o sea, son más comunes en los insectos y otros organismos más simples, ¿sí? Y bueno, tanto de la depredación que hasta las plantas depredan, pues estas plantas, las que llaman las plantas carnívoras, pues depredan, o sea, hay un beneficio específico de la planta al obtener ciertos metabolitos, o sea, sobre todo nitrógeno y potasio, de los insectos que se comen. ¿Por qué? Es que la mayoría de estas plantas que les dicen carnívoras, suelen crecer en suelos muy pobres en nitrógeno, suelos muy pobres en ciertos nutrientes, ¿cierto? ¿Cómo compensan esas cosas? A partir de ciertas formaciones o modificaciones de las hojas, de los pétalos, bueno, de las estructuras que tenga esta planta. ¿Para qué? Para capturar insectos y de los insectos, obtener, perdón, el nitrógeno, el potasio y obviamente también el carbono, pues, que le sirve, ¿sí o no? Bueno, ya, se me arregló esto. Eh, bueno,
Llegamos parasitismo, herbivorismo, listo. Parasitismo. Es que el parasitismo pues también es un tipo de depredación, ¿sí? Pero en este parasitismo la interacción es deleteria para uno, sino que generalmente no mata a la víctima, ¿sí? O sea, no muere. Por lo general se debilita, pierde vigor, se enferma, bueno, ¿sí? O sea, los parásitos, hay parásitos y el parasitismo es una vía evolutiva bien específica porque generalmente a través de, o sea, mientras una población o una especie va evolucionando, sus parásitos también evolucionan, ¿sí? Con él, o sea, es una coevolución, ¿listo? O sea, los dos van evolucionando. Este genera una forma como quien dice, o sea, de eliminar el parásito del otro. Ah, bueno, listo, yo le voy a meter doble llave a mi aparato de, como quien dice, de recepción de moléculas. Y el otro, ah, bueno, listo, yo me invento otra proteína, entonces bien, o sea, yo voy a ser parásito de usted toda la vida, siempre, toda la existencia. Los parásitos suelen ser bastante feos, pues en los humanos, los parasitismos en los humanos suelen ser bastante feos y la gente se debilita y se enferma y muchas veces se muere. Por ejemplo, este que es el gusano loa loa, pues es un gusanito que lo pica a uno, pues lo pica algo en el pie, no me acuerdo qué es, y ese gusano va transportándose por la sangre y por, digámoslo, por el tejido linfático hasta los ojos, porque al parecer los ojos le gusta parcharse ahí y la gente ve básicamente cómo le va pasando el gusano por el ojo, debe ser impresionante. O pues los hongos, ¿cierto? Hongos parásitos hay muchos. ¿Qué pasa con estos organismos? Generalmente se debilitan mucho. Se debilitan tanto que no los mata el hongo, sino que los mata cualquier otro depredador que lo vea como, ah, este man está bien enfermo, venga, hagámosle el favor y chip, se lo muere, se lo mata. Parásitos hay internos y externos. Obviamente, pues, el más famoso de nosotros es el piojo, ¿sí? Los piojitos son exclusivos, estos piojitos son exclusivos de los humanos y hay piojos de cualquier cantidad de mamíferos que quiera. O sea, si tiene pelo, tiene piojo básicamente, pero los reptiles, los peces, etcétera, casi todos los vertebrados tienen parásitos externos, ¿cierto? Esos que los perjudican. Por ejemplo, este parásito lo está dañando en las conjunturas de los ojos y, digámoslo, quién sabe, seguramente lo hace menos atractivo, no lo deja bien al fin y al cabo. Por ejemplo, los piojos, si hay una infección de piojos muy grande en su cabeza, pues usted básicamente no vive en paz, ¿sí? Y pues y en cierta forma es rechazado socialmente por las muchachas y por los muchachos. Ah, ese piojoso, adiós, o sea, ¿qué le quita? Se debilita, pierde vigor, pero no lo mata, pues, o sea, un piojo, una infección de piojos no lo mata a usted. Uno de de las cosas más famosas, pues, son las pulgas y la peste negra. Pues, hombre, la peste negra se originó no por esta pulga, o sea, sino por un parásito de la misma pulga, ¿cierto? Una bacteria que vive dentro de la pulga, ¿cierto? La pulga básicamente es de las ratas negras y la rata noruega, y en cierta forma saltaba y tenía contacto con la comida y con los humanos en ese tiempo. No lo picaba, sino que tenía un contacto, eran otros tiempos, eran otras formas digámoslo, de higiene. Entonces esta peste negra no fue originada por un parásito, sino básicamente por una pseudomonas albastronoi que es bastante lesiva a los humanos, o sea, es una muerte bastante fea, grave, horrible, supurante, horrible, ¿sí? Pero a las mismas ratas ciertamente no las mata la pulga, sino también la pseudomona, ¿cierto? O sea, ya las relaciones de parásito con parásito, doble parásito, básicamente es lo que está pasando con el COVID, que fue una zoonosis, ¿sí? O sea, un parásito
o digámoslo, una enfermedad exclusiva de unos organismos que pasó a nuestro, digámoslo, a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las ratas en general no deberían de estar tan cerca al hombre, pero por las condiciones de calor, etcétera, etcétera, pues nos acercamos mucho a las ratas. O sea, hay ratas debajo de usted, por ahí unas 50. Pues si vive en una ciudad. Y los endoparásitos también son feitos. Los endoparásitos pueden ser bastante lesivos a los humanos. Entre ellos, pues, tenemos la cistisarcosis, ¿sí? Tenemos las, ¿cómo es que se llama? El paludismo, la malaria, ¿cierto? O sea, son relaciones muy complejas, con ciclos de vida complejos, que involucran inclusive 2, 3, 4 especies. Por ejemplo, la cistisarcosis involucra 1, 2, 3, 4 especies, pero generalmente a los humanos se las pasa es el cerdito, ¿sí? Hay otras enfermedades, la toxoplasmosis, pues puede infectar a muchos, a las carneros, etcétera, etcétera, pero generalmente la pasa es un gatico, ¿cierto? Es decir, endoparásitos, endo es de dentro, ¿cierto? Ecto es de fuera. Los dos generalmente no matan al hospedero, ¿sí? Lo enferman gravemente, le quitan su vitalidad, su vigor, su virilidad, lo que sea, pero no lo matan. Listo. La malaria es una de las parásitos más graves que tiene la población humana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente, ¿sí? Tenemos un hospedero que es muy cercano al hombre, o sea, este hospedero que es parásito también, es parásito de el anófeles, ¿sí? Pero él no sufre la enfermedad. Entonces este parásito nos da la enfermedad, ¿cierto? O sea, nos da la enfermedad, nos da el parásito, a nosotros sí nos infecta, ¿sí? Y de hecho, este organismo, para poder seguir la transmisión, tiene que volver a picar a un humano infectado, ¿cierto? O sea, esto es ya relaciones bastante complejas, ¿cierto? Y realmente, pues, los parásitos suelen ser muy buen aparato de estudio, porque como les digo, o sea, si usted sabe las condiciones de un parásito, o sea, cómo vive un parásito, seguramente sabe cómo vive el hospedero. ¿Se entiende bien? O sea, donde vive bien el parásito, vive bien el hospedero. Entonces muchas veces es más fácil estudiar al parásito o al hospedero, y estudiando a uno se tienen, como quien dice, las condiciones de los dos. ¿Listo? El parasitoidismo, como a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Aquí terminamos. ¿Listo? Del parasitoidismo básicamente es ese parásito eh, que mata, ¿cierto? Que mata básicamente a los, ¿cómo es que llama? A los hospederos, ¿sí? Por ejemplo, esto es una forma de depredación muy común en ciertas avispas, ¿cierto? Estas avispas solitarias lo que hacen es que la hembra, ¿sí? Busca perdidamente y desesperadamente, básicamente por programación genética, a un gusanito de una especie específica. O sea, estas relaciones también son muy específicas. No, esta va a picar a cualquiera, no. Va y busca la que necesita, ¿cierto? Esta mosquita llega y pica y paraliza, generalmente paraliza es que, o sea, la envenena a su presa, y por ahí derecho, con ese mismo aguijón, le inyecta ¿qué? Los huevitos, ¿cierto? Este organismo está ¿qué? Paralizado, está
vivo todavía, ¿cierto? Pero no puede luchar contra este parásito porque está dentro, es un endoparásito. ¿Qué pasa? Cuando estos ya eclosionan, pues llegan, se alimentan del organismo y el organismo muere. O sea, es una relación bastante, pues, o sea, eso asusta mucho supuestamente. ¿Por qué? Porque es de ciencia ficción que, como en la película Alien, o sea, un organismo llegue a uno, vea, aquí está escondida la avispa, está escondida, llega una tarántula que es 10 veces, 15 veces más grande que ella en peso y la domina pues con un aguijón. ¿Qué queda ella? Paralizada. Se la lleva al nido, ¿cierto? Y en el nido los huevitos salen al rato y se alimentan de el animal, pues en este caso ¿cómo es que llama? La tarántula que está paralizada, ¿cierto? O sea, esta tarántula está semi muerta, como quien dice en coma. Aquí está en coma por 2 semanas mientras los huevitos eclosionan. Es como Alien, o sea, ese bicho le pone a uno los huevos en la boca, uno está como todo parchado y por ahí a las 2 semanas, y, bueno, más o menos. Listo. Y ya como para terminar, pues el herbivorismo. ¿Se entendió esto? Yo creo que es muy impresionante. ¿Sí? Pero estas avispitas pues son exclusivas también tienen exclusividad, pues, o sea, esos parásitos, ese parasitoidismo no es que vayan a atacar a toda la población de arañas, no, o sea, no pueden, sino, como quien dice, atacar a cierto tipo de arañas, especialmente pues a estas. Si no, pues en cierta forma tendrían menos depredadores, o sea, es como un equilibrio, pues. Encontrar un nicho que no estaba explotado. ¿Qué nicho era eso? Las arañas zombie, básicamente. Y terminamos herbivorismo, consumo de plantas por un animal. Generalmente la planta no muere, ¿sí? Y pues el consumo es entre el 1% y el 20% de la materia vegetal del organismo. Eso es todo. O sea, un herbivorismo pues es eso, es que consumen la planta, ¿sí? Y la planta no muere, ¿cierto? Se enferma, puede ser, o sea, porque al fin y al cabo pues necesita recuperarse. Es mejor no tener el consumidor, pero tiene una chance de recuperarse. Ya, si hay muchos depredadores, muchos, es muy posible que la planta muera, ¿cierto? Esto es básicamente como el equilibrio. Cada uno de esos organismos, debido a la forma en que la celulosa está compuesta, es muy dura y difícil ¿cómo se llama eso? De digerir, ¿sí? Hay diferentes partes de esas plantas que son consumidas. O sea, hay una especialización. Casi nunca los herbívoros se alimentan de todas las partes del organismo. Casi nunca, ¿cierto? Debe haber unos que 7, 8, 20 ejemplos, pues, pero pocas veces, ¿sí? Se alimentan de todo el organismo, pero de hecho sí hay mucha especialización. Por ejemplo, los ositos, pues los koalas, se alimentan exclusivamente de hojas de eucalipto, solamente de hojas de eucalipto. Las hojas de eucalipto son muy ácidas y es el único de los organismos mamíferos que se alimenta de eucalipto. ¿Por qué? Porque nada, o sea, nada aguanta esa acidez y ese tipo de ¿cómo se llama eso? Pues de celulosa que tiene, sí, esa planta. O por ejemplo los pandas que se alimentan exclusivamente de bambú. Otros sí son más, como quien dice, más generalistas, o sea, se alimentan de casi todo. ¿Sí? Pero son muy picky, como quien dice, o sea, les gustan más unas cosas que otros, ¿sí? Cuando tienen hambre comen de todo, pero en general, por ejemplo, un gorila, si usted le alimenta toda la vida de frutos, se va a alimentar exclusivamente de frutos. ¿Por qué? Porque es la mejor parte para los gorilas, ¿cierto? Eh, Efectos de la herbivoría, o sea, como para decir qué pasa después. Negativos, desempeño de la presa reducido, es decir, le toca volver a crecer las hojas, frutos, etcétera, que
empleó, pero las plantas han, como quien dice, han capitalizado muchas veces esta herbivoría. ¿Cómo? Mediante efectos positivos. Muchas plantas, al ser consumidas, reasignan la producción de tejido fotosintético, como quien dice, les pegan un bañito de, bueno, esta parte está muy vieja, como quien dice, una rejuvenización. Necesito eliminar toda esa materia orgánica que me está haciendo cierto peso, como quien dice, una rama vieja o una rama ya enferma. Y cuando es consumida, pues básicamente tiene la oportunidad la planta de reasignar la producción, aumento en el crecimiento vegetativo. Y también, por ejemplo, otra de las opciones positivas es muchas veces la polinización, o sea, efectos reproductivos. ¿Listo? O sea, a pesar de que casi todo es malo, es decir, se la comen las plantas, muchas veces aprovechan eso, ¿sí? Los efectos negativos, los insectos chupadores pueden matar a las plantas, ¿cierto? Es decir, con solo succionarlas, pues van eliminando todo el xilema y el floema que tiene la planta, toda esa, bueno, savia, eh, y pues, hombre, ahí van terminando como los efectos positivos, básicamente. El herbivorismo puede ser eh, establecido como quien dice por la intensidad del daño, ¿cierto? Por ejemplo, una vaca casi nunca se come la total planta, ¿cierto? Pero dependiendo de la temporada del año, sí, en diferentes partes del mundo, no en Colombia porque somos tropicales, este herbivorismo puede ser diferencial, es decir, las mismas vacas, por así decirlo, se comen otros tipos de pastos o pastos más, ¿cómo se llama eso? Más tiernos, etcétera, etcétera. O el tipo de tejido, solo se comen las partes internas de la hoja, ¿cierto? Sí. Hay muchas defensas. Bueno, yo creo que más o menos la idea con esto era que en la herbivoría, perdón, ¿cómo se llama eso? Las diferentes, ¿cómo se llama eso? Interacciones biológicas quedaran como claras, ¿cierto? Entonces, eh, hace 8 días vimos el amensalismo, es decir, la alelopatía, ¿sí? Hoy vimos las diferentes opciones en la depredación, perdón, en el alimento, lo que llamamos el comensalismo, ¿cierto? Y la depredación, y una de las más complejas e importantes, pues que es la competencia, ¿cierto? No sé si tienen alguna pregunta, yo ya estoy más mamado. Mentiras que no he almorzado. Profe, hola. Hola. Yo tengo una preguntita, pero fuera de ese tema que estamos viendo. Claro, coménteme. Profe, es que la clase pasada hice unos temas para hacer lo del trabajo, ¿cierto? Sí. Y pues no sé, no he encontrado grupo, le he escrito a varios compañeros y me dicen que ya están completos. No sé si falta algún tema para yo realizarlo, entonces yo sola. Escoja uno. Daniela, si Hola. quieres se puede hacer con nosotros. Ahí el señor Luis Alejandro le colabora ahí con lo del Sobre grupaje. explotación. ¿Sobre explotación? Sí, Ah, bueno, Es dale. sobre explotación. Bueno, sobre dale, muchas gracias. explotación. Te voy a escribir mi número Eso. para que lo anotes. Sí, Bueno, dale. sí, en ese caso, pues, y si tiene algún problema, hey, es que estos weones no trabajan, me quiero hacer solo, entonces me avisa. ¿Listo? Pues, o sea, en el caso de que algo pase, o sea, siempre hay una solución. Bien.
Entonces, bueno, no sé, señoritas y caballeros, yo voy a ver qué organizo el almuerzo rapidín, ¿sí? Em, y ya esta semanita, bueno, el fin de semana les empiezo a montar las notas, ¿listo? Muchas gracias ahí por la Ok, asistencia, profe. cualquier A usted cosa. muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, Guau, profe. listo, espero les haya gustado la clase. Chaito.